¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Recibo un afectuoso saludo y un abrazo a la distancia. Gracias por estar pendiente de las transmisiones que se dan que se llevan a cabo, mejor dicho, toda la semana. Damos gracias a Dios porque sé que usted está confiado en nuestro Señor Jesucristo. En medio de todo esto, ¿verdad? Que pues nos acontece como país, las lluvias, los temblores, los desgajes de los cerros. Sé que pues es algo complicado, pero estamos confiados en que Dios tiene el perfecto control de todo. Así que vamos a seguir en esta noche con nuestro estudio de la carta a la carta de Pérgamo, y estamos viendo la segunda parte en esta noche. Estaremos viendo lo que es el título, Un Dios de amor celoso. Hoy lleva por nombre nuestra enseñanza, Un Dios de amor celoso, y esta, como les decía, sería la segunda parte. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16. Leo para usted en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel, alentándolos a entregarse a fiestas idólatras e incitándolos a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Si no te arrepientes, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es lo que nos dice la cita de Apocalipsis. Y de las cosas que podemos ver que el Señor dice: si no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque Dios es un Dios celoso, es celoso de nuestra adoración, es celoso de su santidad. Él tiene celo por su santidad, tiene celo por su gloria. Pero ¿qué es lo que la iglesia de Pérgamo estaba haciendo al permitir que esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas estuvieran perseverando o estuvieran ahí latentes dentro de la iglesia? Bueno, lo que estaban haciendo ellos al permitir todo esto era que ellos estaban adorando de una manera incorrecta, lo cual provocaba a celo a nuestro Dios, ¿sí? A ese Dios de amor. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Ahora, en este texto de Éxodo podemos encontrar dos cosas. Nos muestra este texto dos cosas. La primera es que nos muestra su amor y bendición a los que son fieles, o a los que le son fieles y leales, a los que guardan el pacto, ¿sí? La segunda cosa que nos muestra es que nos muestra su celo para aquellos que están viviendo en esa infidelidad, de aquellos que se rehúsan a guardar el pacto. Y podemos ver que la ira de Dios es la expresión justa de su celo. La ira de Dios es la expresión justa de su celo, y que al final del día es para el beneficio de aquellos que Él ama, ¿sí? La ira de Dios es la expresión justa de su celo, y que al final del día es para el beneficio de aquellos que Él ama, ¿sí? Ahora, esto puede sonar no tan lógico, porque ¿cuál sería nuestro beneficio cuando Dios se muestra celoso y que ese celo manifiesta una ira justa? Como que no hay una lógica. Pero la respuesta a esto es que Él quiere que seamos restaurados. A través de ese celo, a través de esa ira, Él lo que busca es que nosotros seamos restaurados a una relación correcta para con Él, que podamos así experimentar su bendición de esa manera, ¿sí? Y todo esto lo podemos ver, hermanos, en el Antiguo Testamento, cómo Dios castigaba al pueblo de Israel cuando lo provocaban a celo, cuando Israel se descarriaba, se iba tras los ídolos, lo mismo que estaban haciendo los de Pérgamo, y entonces provocaban
a ese celo a Dios. Y la finalidad de todo esto siempre ha sido la restauración de la relación con ellos. Esa ira, ese celo, ¿verdad? Siempre esa finalidad fue y ha sido y será la restauración de una relación correcta para con Dios. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero es algo que también sucede el día de hoy. Ahora, Dios sabe cuando estamos en esa relación correcta con Él, hermanos. Dios lo sabe, ya que cuando somos fieles a ese pacto, cuando nosotros somos o mostramos esa fidelidad, vamos a experimentar su amor, su bendición, su bondad y vamos a experimentar su fidelidad. Y de todo esto vamos a cosechar los beneficios de esa comunión, ¿sí? Vamos a cosechar esos beneficios. Pero cuando tú y yo, cuando alguien se aleja, ¿verdad? De ese pacto, rompe ese pacto, cuando nos desviamos de ese pacto de amor, cuando cometemos adulterio espiritual con el mundo, cuando coqueteamos con el mundo, cuando rompemos nuestro pacto con Él, pues no esperemos, ¿verdad?, los beneficios de Dios. Más bien debemos esperar las consecuencias por desviarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, de lo que Dios ha hablado, ¿sí? Pero el día de hoy, hermano, déjame decirte que el día de hoy se vive en una pasividad como Pérgamo, se vive solo por vivir, ¿sí? Y cómo vemos cómo pasan estas cosas, ¿sí? Dejamos pasar la vida y como vemos que cuando coqueteamos con el mundo, cuando nos fusionamos con el mundo, vemos que pues no pasa nada, ¿verdad? Cuando uno está coqueteando con el mundo y vemos que no sucede nada, cuando hemos roto ese pacto con Él, cuando nosotros nos hemos apartado de Dios, cuando nosotros nos hemos hecho a un lado a Dios por acercarnos al mundo y coquetear con el mundo, como vemos que no pasa nada, hermanos, entonces pensamos que Él no va a actuar. Pensamos que Dios está probando lo que hacemos, pensamos que no es tan grave como lo hemos mencionado más de una vez, ¿sí? Y pensamos que Dios está de acuerdo y que no vamos a sufrir una reprensión o una reprimenda de parte de Dios. Pero no nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. Si no sucede nada de manera inmediata, es porque Él es paciente para con nosotros, ¿sí? Salmo capítulo 86, versículo 15, le leo para usted en palabra de Dios para todos. Dice: Señor, tú eres Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad, ¿sí? Un Dios que es compasivo y bondadoso, que no se enoja con facilidad. Él es paciente para irarse, Él es paciente. ¿Por qué es paciente? ¿Para qué usa esa paciencia nuestro Señor? La usa para ver si nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Él es paciente y está ansioso de que nosotros nos vengamos a ese arrepentimiento. Él espera que respondamos a ese fiel amor que nos tiene. Él es lo que está esperando. Y eso es lo mismo que esperaba de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Pero cuando ve que no reaccionamos, cuando ve que no estamos dando respuesta, cuando ve que seguimos envanecidos en nuestros pecados, cuando seguimos embarrándonos en la inmundicia, coqueteando con el mundo, cuando ve Dios que no estamos dando la respuesta que Él quiere, entonces ese celo que Él tiene por nosotros se convierte en una ira justa, ¿sí? Se convierte en una ira justa. Y como te decía, la cual tiene la finalidad que volvamos a hacerle a Él leales y fieles, ¿sí? La finalidad es que volvamos a ser leales y fieles para con Él, ¿sí? Job capítulo 5, versículo 17, dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
En la Nueva Biblia Viva se lee de la siguiente manera: dichoso el hombre a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies el castigo del Señor. Entonces no olvidemos, hermanos, que los de Pérgamo estaban pecando al dejar que estas enseñanzas y estas doctrinas falsas siguieran dentro de la iglesia. Siguieran dentro de la iglesia y que dejaban que aquellos que las estaban llevando a cabo, que aquellos que las estaban recibiendo, siguieran desviando el corazón de los de Pérgamo. ¿Para qué? Para cometer inmoralidad sexual, para comer de lo sacrificado a los ídolos y hacer otras cosas que no convienen, y sobre todo adorar de una manera incorrecta a nuestro Dios. Y que dejaban que todo siguiera como si no pasara nada. Ahora, ¿por qué Dios se tendría que sentir celoso de todo esto? ¿Por qué Dios tendría que sentirse celoso? Bueno, primero, como te acabo de decir, porque el corazón se desviaba de lo que Dios había establecido. Hoy una de las cosas entre muchas que ha dañado a la iglesia es que hoy te dicen, no, ya no es bíblico diezmar, ya no es bíblico dar ofrendas, ya no es bíblico que tú apoyes a la iglesia. Y déjame decirte eso, que eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque te están desviando de los principios y de los parámetros que la Biblia establece. ¿Sí? Que hoy te dicen, no, es que si tú diezmas, nada más se lo va a gastar el pastor. Cuando tú tienes que entender que la obra de Dios camina con finanzas. No solamente camina de oraciones, hermano. No solamente camina de oraciones. Camina con el aporte que tú des y la fidelidad que tú tengas conforme a tus diezmos, conforme a tus ofrendas. Y las falsas enseñanzas que hacen te desvían de eso. Y entonces encontramos iglesias teniendo dificultad financiera porque los miembros se han dejado seducir por esas falsas enseñanzas, por esas falsas doctrinas, y por eso ya no aportan. ¿Y a quién le gusta dar? A nadie. Y como el corazón es así, no le gusta dar de por sí y todavía deja penetrar enseñanzas de ese tipo, pues nos encontramos con situaciones financieras dentro de las iglesias porque tu responsabilidad como miembro, porque tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo no la estás llevando a cabo, no estás siendo responsable. Y tristemente muchas iglesias tienen que cerrar porque no pueden pagar la renta, porque no se pueden pagar los mantenimientos del día a día dentro de la iglesia. Y entonces las falsas enseñanzas nos llevan a todo eso, las falsas doctrinas nos llevan a todo eso. A ver tú, es como si tú quisieras que simplemente con orar tu carro se le llenara el tanque de gasolina. Así como no diezmas, como no ofrendas, entonces no pagas tu pasaje, a ver si el chofer te va a llevar a donde tú vas, sin pagar tu pasaje, a ver, saca tu carro sin gasolina, a ver si te va a trasladar a donde tú vayas a ir, a tu trabajo. Entonces, la obra de Dios camina con finanzas. Pero cuando nosotros dejamos que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas habiten en nuestro corazón, las dejamos guardadas en nuestro corazón, entonces nos desvían el corazón del propósito que Dios quiere. Y se vuelve la persona tacaña. Entonces, hermanos, tenemos que dimensionar el hecho de por qué Dios es un Dios celoso. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque a Pérgamo lo estaban desviando a hacer cosas incorrectas de las cuales Dios las había prohibido. Y estaban siendo tan obstinados en su corazón que las estaban permitiendo. Estaban dejando que las emociones, los sentimientos fluyeran, salieran a flor de piel. Y entonces no estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía para ellos. Estaban comprometiendo la verdad del Evangelio por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Y hermano, tenemos que entender esa parte.
No podemos cerrarnos ni hacernos de oídos sordos a la necesidad que en términos generales como locales, por citar un ejemplo, y que es algo con que nos topamos tan frecuentemente, las finanzas. Las finanzas. No, hermano, es que yo vi a superapóstol que dijo que ya no es bíblico diezmar, que ya no es bíblico, no necesitamos dar a la iglesia. Y entonces dejamos que esas falsas enseñanzas, dejamos que esas falsas doctrinas desvíen tu corazón de lo que Dios te ha llamado a ser responsable a ti, hermano. A ti que ocupas un lugar dentro del cuerpo de Cristo. A ti que ocupas un lugar dentro del cuerpo de Cristo, tienes la responsabilidad de sostener la obra de Dios. Tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad no solamente es de nosotros como pastores, es tuya también. Es tuya también. Cuando tú eres fiel a tus diezmos, cuando tú eres fiel a tus ofrendas, cuando tú eres fiel a dar más allá de lo establecido. Aquí quiero decir con esto, cuando tú ves la necesidad, no necesitarías que el pastor, que como nosotros como pastores te dijéramos, es que ahora hay que dar. Tú ves la necesidad, te acercas y apoyas, porque como Pablo dijo, lo que terminamos hace 8 días, lo que quiero es que ustedes amen a Cristo. Y una forma de amar a Cristo no solamente es porque vas a la iglesia. Una forma de amar a Cristo es proveyendo para que la obra de Cristo, la obra del Señor, siga avanzando. Pero cuando nosotros dejamos que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las malas compañías influyan en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces nos desviamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer a ti y a mí. A ti y a mí. Ahora, algo que debemos entender es que es una cosa muy seria tener un corazón apartado de Dios. Es una cosa seria. No es algo que podamos tomar a la ligera, porque por algo se empieza y vamos a terminar si dejamos que el corazón se siga desviando, vamos a terminar apartados de Dios. Vamos a terminar en un ateísmo. Vamos a terminar en una doctrina, en una secta herética, en una doctrina herética. Por eso, recuerden, cuando empezamos esta carta, decía la Escritura, o lo que veíamos en la enseñanza, cuando Satanás no puede atacar por fuera, o cuando ataca de afuera y no le da resultado, entonces va a atacar desde dentro. Y es lo que estaba haciendo con Pérgamo. ¿Sí? Es lo que estaba haciendo con Pérgamo. Y es algo que hoy en día está haciendo con la iglesia. Al menos aquí en México, al menos en nuestro país, lo que hemos visto es que Satanás ha atacado desde adentro, adaptando a la iglesia al mundo, y como te decía hace un rato, coqueteando con el mundo, simplemente amando más al mundo que a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es serio porque tener un corazón apartado de Dios nos va a llevar a todo esto. ¿Por qué? Porque nos llevará también a creer esas falsas enseñanzas, como ya te lo decía, y eso nos llevará a cometer adulterio espiritual, hermanos. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. Nos va a llevar a cometer ese adulterio espiritual. Es por ello que la inmoralidad sexual, hermanos, es tan grave. Y evitarla no solo es porque quieres tener una vida moral adecuada, ¿sí? Sino porque Dios dice no cometerás adulterio, y es por ello que la inmoralidad está mal, porque simplemente Dios dice que está mal, ¿sí? Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí, Tú puedes tener una vida moral correcta, ¿sí? Tú puedes tener una vida moral correcta.
pero una vida espiritual incorrecta. ¿Sí? Escúchame bien. Puedes tener una vida moral correcta, pero una vida espiritual incorrecta. Tú puedes jactarte de que tú nunca has engañado a tu cónyuge, ¿sí? Lo cual es bueno. No digo que sea malo, lo cual es bueno. Y porque humanamente puedes llegar a un estándar, a un cierto nivel, a un cierto estándar, ¿sí? Pero ese cierto estándar que tú puedes llegar o puedes tener en esa área, lo único que hace, hermano, es que te hace arrogante. Y hablo de hombres y mujeres. Hablo en término general, ¿sí? Te hace arrogante, te hace menospreciar al que no alcanza ese estándar en su vida según tu criterio, ¿sí? Y eso no evita, el que tú lo seas moral, no evita que seas manipulador, no evita que seas chantajista. Hablo mujeres y hombres, porque es para los dos. No evita que maltrates a tu hermano en Cristo o a tu familiar. No evita que ames de una manera incorrecta a tu prójimo. ¿Sí? No evita eso. No evita que ames a tu prójimo como el principio bíblico lo establece. ¿Sí? Y ese no es el estándar de Dios. Ese no es el estándar de Dios. Ni es el todo de lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Porque muchos se jactan. Oh, si algo yo tengo temor es de fallarle a mi esposa. Oh, si algo tengo temor es de aquello o lo otro. Dentro de la iglesia. ¿Sí? Oh, yo doy gracias a Dios porque nunca he engañado a mi esposa. Qué bueno que no la has engañado, qué bueno. Pero no es el todo de lo que Dios espera de ti y de mí. No es el todo. Porque sigues teniendo un corazón arrogante. Sigues teniendo un corazón orgulloso. Un corazón falto de humildad. Eres autosuficiente. Y el que tú seas moralmente bueno no significa que estás haciendo lo correcto delante de Dios. No significa eso. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Entonces, lo que Dios esperaba de la iglesia de Pérgamo era que reaccionara. Ya que lo que hace la inmoralidad sexual, particularmente un pecado insidioso, es que es una imagen terrenal de una realidad espiritual. Y hablamos de la inmoralidad sexual no meramente hablando del acto sexual fuera del matrimonio. No solamente es en esa área. Podemos hacerlo en otras áreas que estamos cometiendo adulterio espiritual. Entonces, lo que hace la inmoralidad sexual, particularmente un pecado insidioso, te lo repito nuevamente, es que es una imagen terrenal de una realidad espiritual en tu vida. Es un adulterio en nuestra relación con Dios y pensamos que como estamos bien en esa área, estamos bien en todo. Y eso no es verdad. ¿Sí? Sin embargo, hermano, esto representa una brecha en nuestra relación con Dios, una ruptura del pacto. Por lo que Dios quiere de nosotros, eso que Dios quiere de nosotros, es que nuestro corazón, hermanos, esté reservado totalmente y exclusivamente para Él.
¿sí? Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestro corazón esté reservado totalmente y exclusivamente reservado para Él, ¿sí? Y esto significa, hermanos, que no podemos mezclar la adoración que a Dios le pertenece con la adoración de nada ni nadie o hacia otra cosa, otra persona, sea algo material, sea algo físico, algo, me refiero humanamente hablando, ¿sí? Hacia una persona o hacia algo material, sea tu trabajo, sea el dinero, sea una persona, ¿sí? Él quiere que no mezclemos esa adoración con esas cosas, porque si lo hacemos, entonces lo provocaremos a celos, ¿sí? Provocaremos a celo a nuestro Dios. Y eso significa que no podemos amar al mundo, o mejor dicho, no podemos amarlo a Él y al mismo tiempo amar al mundo que se opone a Él. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque si lo hacemos, entonces lo provocaremos a celo. Y ese celo se va a transformar en una ira justa para con nosotros. Y entonces vemos que las puertas empiezan a cerrar. Vemos que nuestro corazón se empieza a apagar. Dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, dejamos de tener esa intimidad con Dios. Ya no me atrae las cosas de Dios. Comienzo a sentir una apatía hacia las cosas de Dios. Me emocionan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y entonces nuestro corazón se vuelve un corazón obstinado y empezamos a caer en una ceguera porque no nos damos cuenta de cómo sutilmente Satanás nos va adaptando al mundo, porque no nos damos cuenta que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las hemos abrigado en nuestro corazón. Es por eso que Jesús le decía, arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso es que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, anhelo que amen solo a Cristo. Solo a Cristo. ¿Quién es quien se merece toda la gloria? Solo Él. Pero ese amor se ve manifestado en no permitir esas falsas enseñanzas en nuestra vida. Tanto el boom de la lucha contra las falsas doctrinas. Defendemos la sana doctrina y todo el mundo se volvió un teólogo. Defiendes la sana doctrina, pero dejas que la obra de Dios sufra por no amar a Dios. Por no atender a lo que Dios habla y quiere de ti. Y te vuelvo a repetir, no solamente es hacer ídolos del trabajo, del dinero, de las personas, las falsas enseñanzas. Algo que también Dios es provocado a celo, a esa ira justa, es cuando tú y yo no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como miembros de una iglesia. Como miembros de una iglesia. Y no te lo digo porque quiera manipularte. Te lo digo porque quiero que entiendas que tú y yo tenemos un compromiso delante de Dios, no solamente de vivir bajo sus principios, sus mandatos, sino que también tenemos que
llevar adelante la obra a través de nuestras contribuciones, a través de aportar nuestros diezmos, a través de ser fieles en los diezmos, en las ofrendas, a través de ir más allá. Lo único que anhelo es que ames solo a Cristo. No podemos amarlo a Él, y al mismo tiempo amar al mundo que se opone a Él. No podemos. Y quiero dejar hasta aquí esta enseñanza. Quiero dejarte eso en tu corazón. Medítalo. Llévalo en tu cámara secreta con Dios, en tu comunión con Dios. Hoy, a través de la pandemia, hemos dejado que la obra de Dios se venga a pique por la irresponsabilidad que hemos tenido de nuestras obligaciones que tenemos para con la obra de Dios. Y eso ha sucedido por dejar las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas entrar en nuestro corazón. Por eso Dios se sentía celoso, porque lo adoraban de una manera incorrecta. ¿Y cómo era adorarlo de una manera incorrecta? Señor, te alabo, te bendigo, tú eres la vid verdadera, y cantamos y exaltamos a Dios, pero nos rehusamos a contribuir para que la obra de Dios siga avanzando. Pero nos rehusamos a desechar las falsas enseñanzas, las falsas compañías o las compañías que nos desvían de la verdad del Evangelio. Nos rehusamos a desechar esas falsas doctrinas. Llévate en tu corazón eso y medítalo, porque de esa manera cometemos un adulterio espiritual, porque no estamos siendo fieles a Él. Padre, te damos gracias en esta noche. Agradecemos tu palabra, agradecemos porque siempre llega a tiempo. Y Padre, que tu palabra que ha sido enviada no regrese a ti vacía, como dice tu escritura, sino que cumple el propósito en cada corazón, en cada oyente que está viendo en esta noche la transmisión y aquellos que la verán. Que cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en esta noche, por lo que has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos a dar una buena respuesta, Señor. Ayúdanos a no cometer el error que Pérgamo estaba cometiendo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. A ti la honra, a ti la gloria en esta noche. Te alabamos por lo bueno que eres con nosotros y lo paciente que has sido hasta el día de hoy. Ayúdame, no queremos que la ira tuya venga sobre nuestras vidas. Queremos ser obedientes a ese llamado en amor que nos estás haciendo antes de que llegue ese celo, antes de que ese celo se manifieste en una ira justa, Señor, para nuestras vidas. Hoy te lo pedimos, Señor. Hoy tú sabes, hermano, cómo has caminado hasta el día de hoy. No solamente a través de los años, mayormente todo este tiempo de pandemia. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Síganse cuidando, sigan llevando a cabo los protocolos sanitarios. Y si Dios quiere y permite, nos vemos en la próxima transmisión. Que pasen una noche bendecida. Nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo.